Hola amigos, hoy hablaremos sobre el tema de número equivalente y masa equivalente, temas muy recurrentes en el examen de admisión, así que acompáñame. Bueno amigos, comencemos. El equivalente químico, EQ. Se define un equivalente químico como una mol de hidrógeno, esto es igual a media mol de oxígeno y una mol de electrones transferidos. Esto es para reacciones cuyos compuestos eh, pasan por un estado de oxidación y reducción. ¿Ok? Entonces ahí vamos a encontrar lo que son los electrones transferidos. Cuando lleguemos a ese tema, hablaremos más a profundidad de esto. Ahora concentrémonos solo en el hidrógeno y el oxígeno. O sea, ¿de dónde sale esta definición? Bueno, esto sale del agua. Si ustedes ven, el agua tiene 2 moles de hidrógeno, ¿no? Para, con una mol de oxígeno. 2 moles de hidrógeno con una mol de oxígeno me forman el compuesto agua. Entonces, si yo quiero una mol de hidrógeno, porque yo sé que un equivalente es una mol de hidrógeno, entonces ¿cuánto será el equivalente del oxígeno para una mol de hidrógeno? Si yo hago en aspa, regla de 3 simples, me va a quedar que es la mitad de la mol de oxígeno. Por lo tanto, decimos que un equivalente de oxígeno es igual a la mitad del mol de oxígeno. Por eso que se da esta definición. ¿Ok? Se analiza al agua como sustancia de referencia. ¿Ok? Listo. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto importante que es la masa equivalente. E rayita Q minúscula. ¿Qué es la masa equivalente? Es la masa expresada en gramos de un equivalente de cualquier sustancia. ¿Ok? Por ejemplo, acá tengo un problema. El análisis de una muestra de óxido de cobre indica que contiene 79.88% de cobre. Calcule la masa equivalente del cobre en este óxido. ¿Ok? Te dan la masa atómica del cobre, 63.5. Entonces tú dices lo siguiente. Me dan las purezas, yo tengo que hallar cómo es el compuesto, ¿sí o no? Entonces el compuesto, ¿qué forma tiene? Entonces si es que no sabes cómo es el compuesto, entonces vayamos por el método que hemos visto, que es la fórmula empírica, ¿no? Asumimos 100 gramos y de los porcentajes lo dividimos entre su masa atómica, ¿no? De cada átomo. Nos va a salir unos valores y esos valores escogemos al menor. En este caso salió igual, por lo tanto la relación es de 1 a 1. Si fuese uno mayor que el otro, se coge el menor y luego se busca que estos valores finales sean enteros, ¿no? Entonces, hemos determinado que el óxido es CuO, ¿está bien? Por lo tanto, este es el óxido, este es el compuesto. Ahora, nos piden la masa equivalente de quién? Del cobre. Entonces yo digo, para, para los 100 gramos, tengo 79.88 gramos de cobre, ¿no? Que se junta, ¿no? Con 20.12 gramos de oxígeno para formar este compuesto. ¿Ok? Listo. Mira que lo hemos expresado en gramos, porque estamos asumiendo 100 gramos. El porcentaje se expresa en gramos porque estamos asumiendo 100 gramos. Listo. Entonces, la masa equivalente del cobre, ¿cuánto será? Si yo sé que la masa equivalente del oxígeno, de un equivalente de oxígeno, recuerda el concepto, un equivalente de la sustancia, en este caso oxígeno, ¿cuánto es un equivalente de oxígeno? Era media mol de oxígeno. Pero esta media mol de oxígeno expresada en gramos, ¿a qué equivale? A 8 gramos. ¿Ok? O sea, media mol de oxígeno equivale a 8 gramos de oxígeno. Por lo tanto, si lo multiplicamos en APA, nos queda que
la masa equivalente del cobre es igual a 31.76 gramos de cobre. Ese sería su masa equivalente. O sea, es la masa en gramos. ¿Ok? Listo. Mira, acá tengo otro ejemplo. Por ejemplo, para el SO2, ¿ya? Dice, para una mol de SO2, o sea, de ese compuesto, ¿cuántos moles de oxígeno tengo? Tengo 2 moles de oxígeno. ¿Ok? Entonces, un equivalente, ¿ya? Químico de ese compuesto, ¿cuánto será si el equivalente si un equivalente de oxígeno, ¿cuánto equivale? A media mol de oxígeno. ¿Ok? Ese sabemos. Por lo tanto, si multiplicamos en ASPA, vamos a ver que un equivalente de ese compuesto SO2 va a ser igual a 1/4 de mol de SO2. ¿Ok? Porque acá se me va oxígeno, entonces me queda la mitad, la cuarta parte del mol de ese compuesto. Por lo tanto, si yo quiero su masa sería este equivalente, pero expresado en gramos. Entonces yo sé que un cuarto de mol de SO2, ¿no? Yo sé que la masa molar relaciono gramos por moles. Para que se vayan estos moles, me conviene multiplicarlo por la masa molar. Entonces, si lo multiplico 64, yo sé que una mol de SO2 es 64 gramos de CO2. ¿Ok? Entonces acá se va una mol de CO2 con una mol de CO2 y sería 64 entre 4, que es 16 gramos de CO2. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, eh, se hace más fácil los cálculos cuando ya se tiene claros los conceptos, ¿no? Entonces, partiendo de la definición, ¿cuánto equivale un equivalente de oxígeno? Podemos hallar esta respuesta. Listo. Entonces, se deduce para un compuesto lo siguiente, que la masa equivalente va a ser igual a la masa molar entre la capacidad de reacción. Entonces, su, su, su expresión va a estar dada, ¿no?, en gramos por equivalente. ¿Ok? Ahora, yo digo, vamos a tener diferentes compuestos. Por ejemplo, los compuestos sea un óxido, sea un ácido, un hidróxido, una sal. Para estos casos se usa teta diferentes valores. Por ejemplo, para un óxido, la capacidad de reacción es igual a 2 veces el número de oxígeno que tenga ese compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, vimos el CO2. ¿Cuántos oxígenos tiene? Tiene 2. Entonces, su teta sería 2 por 2, que es 4. ¿Ok? Para un ácido, su teta es igual al número de hidrógenos que tenga el ácido. Por ejemplo, el ácido nítrico. ¿Ok? El ácido nítrico, a ver, menos 2, 6, 5, sí, el ácido nítrico. Entonces, su teta, como tiene un hidrógeno, será 1. Del hidróxido, la cantidad de números OH, sus oxidribonos. ¿Okay? Por ejemplo, acá el hidróxido de calcio, acá tenemos 2 veces OH, por lo tanto el teta sería 2. Y para una sal el teta es igual a la carga neta del metal. Por ejemplo, la sal está compuesta por un catión y un anión. El catión viene a ser el metal y el catión está con una carga. En este caso la carga es 1. ¿Ok? Entonces si es 1, teta vale 1. Entonces, estos son los conceptos ya que se deducen de todo lo anterior. ¿Ok? Listo. Ahora entonces, ya que hemos deducido
cómo se halla la masa equivalente, entonces podemos poder deducir el número de equivalente. Entonces, decimos, el número equivalente es la masa entre la masa equivalente. ¿Ok? Entonces, yo sé que la masa equivalente, si yo esto, mediante la deducción que hicimos anterior, entonces yo sé que la masa es igual a la masa molar entre el parámetro, la capacidad de reacción, ¿no? Teta. ¿Ok? Entonces dedujo. Okay. Entonces, si esto yo lo arreglo, sería masa entre masa molar por teta, capacidad de reacción. Pero yo sé que masa entre masa molar es igual al número de moles. ¿Ok? Entonces esto se multiplica por la capacidad de reacción. Entonces, como vemos, de la definición podemos sacar otros términos, como el número de moles. O sea, esto va a depender de los problemas. Podemos usar esta ecuación si los datos se meditan, o si no, podemos de frente usar con moles, dependiendo cuál sean los datos. Por ejemplo, el siguiente problema. Determinar el número equivalente contenidos en cada compuesto e indique el que está a mayor cantidad. Por ejemplo, el primero me dice 20 gramos de sulfato de aluminio. Entonces, si yo tengo 20 gramos, puedo hallar cuál. Tengo la masa. ¿Okay? La masa molar también la conozco. ¿Okay? Conociendo la masa de los átomos se conoce. Y el parámetro, como este es un cation y este es un anión, es como una sal. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto, su carga neta. Como acá está con más, el aluminio está con estado de oxidación más 3, como tengo 2, sería por 2, o sea, 6. Entonces su carga neta sería 6, ¿ok? Entonces, teta valdría 6. Por lo tanto, si reemplazo en la fórmula, ¿ok? Entonces me va a dar que el número equivalente será 0.35 equivalente. ¿Ok? Este sería su número equivalente. Ahora, si yo tengo, por el segundo me dice 16 moles, o sea, ya me están dando de frente aquí, moles. Entonces, ¿cuál sería su equivalente? Solamente tendríamos que conocer su capacidad de reacción. Y si es de un ácido, entonces teta vale 3. ¿Ok? Entonces sería 16 por 3, 48. Y del tercero, igual, número de moles, y me dan de un hidróxido, porque tiene H. Entonces su teta sería la cantidad de hidróxido que tiene. Entonces la cantidad acá tiene, vemos que tiene 2. Sería 2 por 15, que sería 30. Y me dicen, determine e indique el mayor. Entonces el mayor es el 2, la alternativa 2. ¿Ok? Entonces, como vemos, estos problemas sencillos, fáciles, que se pueden resolver conociendo cada definición que hemos hecho, ¿no? Así que, nada, ahora vamos a pasar a resolver problemas tipo examen de admisión. Bien, para el siguiente problema de examen de admisión, nos dicen lo siguiente. Calcule la masa equivalente del elemento E que forma el óxido 2 átomos de con 5 átomos de oxígeno, cuya masa molar es 152 gramos por mol. Y te dan la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces, ¿qué hacemos? Solución. Lo que vamos a hacer es poner los datos, la masa equivalente, lo que nos pide, el óxido que nos da, y vamos a poner su masa equivalente, su masa molar de ese elemento, que es 152 gramos por mol. Pero como yo me pide calcular la masa equivalente del elemento E, entonces voy a hallar su masa molar de ese elemento. Conociendo la masa molar del compuesto, despejo
y me sale 36 gramos por mol. Ok, listo. Ahora planteamos la solución. ¿Cuál sería la solución? El siguiente. Decimos 2 moles del átomo E, ok, se juntan con 5 moles de oxígeno para formarme el óxido, ok. Entonces yo digo, yo quiero primero voy a hallar el equivalente, ok. Equivalente de, ¿cuánto será? Si el equivalente de oxígeno es media mol de oxígeno, ok. Listo. Haciendo esta relación por regla de 3 simple, voy a hallar el equivalente de, por lo tanto el equivalente de me sale que un equivalente es 1/5 del mol de. ¿Y por qué hice la masa molar de? Porque justamente la masa equivalente es el equivalente, es un equivalente de, pero expresado en gramos. O sea, esto expresado en gramos. Por lo tanto, lo pesamos en gramos y tenemos, ¿no?, la masa equivalente de, que sería 7,2 gramos de por equivalente. ¿Okay? Entonces, como vemos, sencillo, fácil de plantearlo, pero siempre teniendo en cuenta la definición. Ahora, un dato que quizás no has observado cuando hemos hecho esta parte de equivalencia, cuando hemos hecho acá de 3 simples, es que tienes que tener en cuenta que en este lado tiene que ir lo que es la función química. Por ejemplo, el óxido, ¿de quién estamos hablando? Del oxígeno, ¿sí o no? Por lo tanto, acá tiene que ir el oxígeno. ¿Está bien? Porque va a haber casos quizás que te pueden dar un ácido donde tengas hidrógeno y oxígeno y tú en vez de poner la función química que es de un ácido que es el hidrógeno, pongas el oxígeno y no te va a salir la respuesta. Entonces tienes que poner siempre en este lado la función química, eh, porque el equivalente siempre va relacionado con la función química, ¿ok?, del compuesto. Por lo tanto, en este lado siempre tienes que poner la función química. No te olvides. Siguiente problema. Ya, en el siguiente problema nos hablan sobre dice, determine el valor de X sabiendo que el peso equivalente o masa equivalente es lo mismo, del ácido triprótico es 32,7. ¿Ya? Masa atómica de hidrógeno 1, de oxígeno 16 y de Y es igual a 31. Ahí te dan el ácido y ahí están los elementos, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ir a la solución. Si me dicen determinar el valor de X, entonces lógicamente me están pidiendo este subíndice, ¿no? O sea, el número de átomos de oxígeno. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Primero, acá hay dos soluciones. Entonces, la primera solución es la que hemos visto, la que hemos deducido de la masa equivalente de un compuesto. ¿Ok? Que es la siguiente. A ver. Yo sé que la masa equivalente de un compuesto es la masa molar del compuesto entre su capacidad de reacción. Como el compuesto es un ácido, entonces en un ácido el teta, ¿cuánto vale? Es el número de hidrógenos. Entonces en este caso hay 3 hidrógenos, entonces teta vale 3. Y la masa molar del compuesto sería multiplicar estos subíndices por la masa atómica, ¿no? Del hidrógeno sería 1, sería 3 por 1, más del Y es 31, acá sería más 31, sería 34, ¿no? Y del oxígeno 16 sería más 16 por X. Entonces acá tienes 34 más 16X arriba. Lo divides entre 3 y te dice que eso es igual a 32,7. ¿Ok? Entendiendo eso, una ecuación simple, hay es X y vale 4. ¿Ok? Esa es la solución más sencilla y más rápida para un examen de emisión que debes aplicar. Pero si
no te olvidaste de esto, te olvidaste del teta, de capacidad, de esto, puedes aplicar esta otra solución, que es la que hemos hecho anterior. ¿Ok? Decimos que una mol de ese compuesto tiene 3 moles G de hidrógeno. ¿Ok? 3 moles de hidrógeno. Entonces, un equivalente de ese compuesto tiene un equivalente de hidrógeno, que es una mol de hidrógeno, por definición. ¿Ok? Por lo tanto, hallamos un equivalente de ese compuesto que es igual a una mol de ese compuesto entre 3. ¿Ok? Pero la masa equivalente, recuerda que es el equivalente expresado en gramos. Por lo tanto, esto expresado en gramos, sabemos que una mol de ese compuesto pesa ¿cuánto? 3 más 31 más 16x gramos de ese compuesto. Entonces, simplificando, moles con moles, gramos con gramos, lo que nos da que es 32.7, hallamos ¿qué cosa? La relación, esta ecuación. ¿Ok? Una ecuación simple. Y de ahí despejamos y hallamos x, que nos sale igual 4. Así que como vemos, por ambos tipos de caminos puedes hallar la solución. Así que nada, si te gustó el video, compártelo, que más personas puedan aprender lo que es la masa equivalente, número equivalente. Y te invito a que sigas, sigas estudiando y nos vemos en un próximo video.